Bienvenidos a los latinoamericanos al Web America de Latinoamérica. Me llamo David Sutton y soy el director técnico de las vacunas para animales pequeños del grupo SBR. Quiero darles la bienvenida a todos que están aquí hoy. Para poder llegar a la mayoría de ustedes, este webinar está siendo traducido simultáneamente en inglés o está siendo radiodifundido en inglés, español y en portugués. Después habrá preguntas y respuestas después de la presentación. Si hay alguna pregunta, póngala en la caja Q y A que está a la izquierda de su pantalla. Hagan las preguntas durante la presentación en vez de al final, porque estaremos traduciendo las preguntas al inglés antes de la sección de preguntas y respuestas. Entonces, a nombre de MSD Salud de Animales, le voy a presentar al profesor Michael Day, que va a hacer la presentación hoy, que va a hablar sobre vacunas caninas y las mejores prácticas. Él está muy calificado sobre este tema porque es el presidente de la WSAVA, Comunidad Veterinaria Internacional, Grupo de Pautas para Vacunación, y es un experto, un perito en el grupo de inmunología veterinaria. Le quiero presentar al profesor Day, que va a hablar de la Universidad de Bristol en el Reino Unido. Gracias, David, y bienvenidos a todos. A nuestra presentación esta noche en el Reino Unido y cualquier hora que sea donde están. Y vamos a hablar sobre vacunas, específicamente vacunas de perro. Y lo que yo quiero hacer en los próximos, ahora más o menos, son los siguientes temas. Vamos a hablar sobre inmunología básica, inmunidad y vacunas, de distintas clases de vacunas, especialmente lo que empezamos a llamar de infecciosas contra no infecciosas. Y hablaré de qué quiere decir esto más tarde. Y después hablaremos sobre la vacuna de perros o caninas y voy a presentarle 4 conceptos claves que son muy importantes ahora y los puede ver en su pantalla ante ustedes y hablaremos de estos uno por vez. No solo es hablar, yo no quiero hablar solamente con ustedes, es una oportunidad de que ustedes también hagan una serie de preguntas que hemos puesto en la presentación, las contesten ustedes. Y la primera de ustedes, para darles una idea de cómo funciona esto, son las preguntas de encuesta y ustedes tienen la oportunidad de hacer una respuesta al sistema y después de una demora para que las respuestas entren, eso hablaremos sobre las respuestas en inglés y David hablará sobre las respuestas en portugués y en español. Y esperamos que esto funcione perfectamente la primera vez. La primera pregunta es, que queremos las respuestas. La pregunta es, cuando usted está pensando sobre los protocolos de vacunas en su propia clínica, ¿en qué basa usted sus ideas? ¿Qué piensan sobre las formas en que van a cambiar las vacunas? La primera son guías independientes de vacunas, que es de WSVA o que vamos a incluir ahora, o de papeles científicos, o de hablar de sus colegas, recomendaciones de sus colegas, o de escuchar de recomendaciones de las compañías de vacunas. Si pueden seleccionar alguna de ellos en sus respuestas en el sistema, por favor. Les daremos unos segundos para contestar y después yo pasaré la diapositiva o la pantalla y verán retroalimentación. Verán tiempo que está produciendo retroalimentación con una demora porque viene del idioma. Vamos a ver si funciona. Vamos a hacer esto ahora. Estas son las respuestas en inglés. Y eso es muy interesante. La mitad de las personas que escucharon en inglés escuchan lo que les dicen las compañías, pero el resto, la otra mitad
buscan de guías o de vacunas o de la literatura científica. Una muy buena respuesta o una respuesta interesante del grupo de inglés. Para los en español, en la versión en español, una vez más, la mayoría de las personas, como la mitad, dicen que escuchan a las compañías de vacunas. Tenemos el segundo grupo que sigue las guías independientes, que es 23% que siguen esto, y como 16% leen los artículos y publicaciones científicas, y un grupo como 7% recibe recomendaciones de sus colegas. En portugués, los que hablan portugués, como una tercera parte, tienen recomendaciones o escuchan recomendaciones de la compañía. Una tercera parte leen las guías y reciben las recomendaciones. De ahí 28% lo leen en la literatura científica y un porcentaje más pequeño, como 4%, recomendaciones de colegas. Y esos son buenas fuentes de información, y esas son las respuestas. Eso es lo que hemos hecho, y ahora vamos a trabajar con inmunología y vamos a hablar sobre las respuestas de inmunología básica. Esto es hacer una respuesta o una reacción inmunológica sobre la vacuna, y cómo responde el cuerpo a un antígeno en 2 o 3 formas distintas, que son las producción de anticuerpos celular, inmunidad celular, y si llamamos inmunidad humoral, y es en el contexto de vacuna, reducir el IgG, los anticuerpos IgG en la cuerpo, y IgA a veces de las áreas mucosas del área respiratoria. Anticuerpos vienen de plasma, y como pueden ver de la célula y de plasma, y la plasma salen del sistema linfocito para ayudar. Y nada ocurrirá sobre esto. O las respuestas de inmunología de vacunas no ocurren a menos que haya ayuda de las células ayudantes T, que hacen que se active el antígeno que crea las plasmas que crean los anticuerpos, como pueden ver, para ofrecer protección. Y lo que hacemos con agentes de infección, hay una variedad de cosas distintas que pueden ver en su pantalla. Pueden bloquear la unión al receptor de ciertos virus. Pueden hacer una opsonización para favorecer la fagocitosis. Pueden iniciar un lisis por complemento, aglutinación de organismos que se vuelvan más grandes para destrucción, o pueden neutralizar las toxinas producidas. Y es una variedad de anticuerpos o de respuestas de anticuerpos que son muy importantes en infección y en vacunación. Las respuestas alternativas es unidad mediada por células, y esto es un mecanismo distinto o un aspecto distinto del sistema inmune. En el diagrama, como lo ven, que son los citotóxicos, que quiere decir TC, y los NK, y que son las naturales, muerte natural. Y estos son linfocitos específicos que median la fitosíntesis, que crean la destrucción. Lo que tratan de hacer es destruir en este contexto una célula infectada. El morado, los virus, se vuelve como un blanco para inmunidad mediada por células. Y la toxicidad de las NK destruyen esto, y que se acercan a esta célula infectada y bloquean la producción y causan apoptosis en la célula infectada. Y arriba se ve que ambas células están influenciadas por las células ayudantes, que promueve
el efecto de muerte de esas células. Entonces, ambas clases de respuesta inmunológica, estas células de ayudar, TH, son muy importantes para ayudar contra la infección cuando estamos poniendo una inyección. Cuando estamos haciendo una vacuna, estamos tratando de estimular el sistema inmunológico para que haga varias cosas, que son las opciones que ven aquí. Algunas vacunas tratan de reducir una respuesta de anticuerpos dominadas local o sistemática, porque la creación de anticuerpos es la forma en que se pelea o que se lucha contra contra las infecciones. Tratar de hacer una respuesta celular para esa clase de agente infeccioso, esta inmunidad celular es más importante o más eficaz para esta protección. Y algunas vacunas tratan de hacer ambos, una inmunidad humoral y celular, porque hay elementos de ambas respuestas o algunas reacciones protectivas para esa infección. No importa cuál es de esas opciones, la otra cosa que estamos haciendo es con esta vacuna es hacer los efectos de memoria inmunológica, que recuerden ser expuesto a un antígeno anterior, natural o por vacuna, porque si ese animal vuelve a recaer, tiene una reacción muchísimo más poderosa secundaria que esperamos que lo proteja de una segunda reacción contra una infección. Hablemos un poquito de cómo sabemos que la vacuna funciona. ¿Cómo sabemos que estamos teniendo estas reacciones inmunológicas por la vacuna, ya sea por crear una respuesta inmunológica, humoral o celular? Estos son los correlatos de protección. Estas son las formas que podemos revisar en un animal vacunado, como el artículo aquí dice, cómo la vacuna está protegiendo el sistema y la inmunidad. Hay varias formas de medir esto en la forma en que estamos produciendo la vacuna y la importancia de inmunidad posible en esa situación. Entonces, algunas de las vacunas claves que utilizamos para perros y gatos, tenemos una respuesta inmunológica humoral, y para estas infecciones virales hay una correlación muy importante, muy fuerte, en la presencia de anticuerpos en la sangre circulatoria y protección contra la enfermedad. Entonces hay una relación muy buena entre la producción de anticuerpos y protección contra infección natural. Como pueden ver, Keenan December, CPV, CAV y CAV y HAI, todos son virus y vacunas contra estos virus, en la cual hay una correlación muy importante entre la presencia de anticuerpos y la protección contra esta enfermedad. Hay otras infecciones por las cuales vacunamos, por las cuales la correlación de inmunológica es con celular en vez de humoral o la respuesta a anticuerpos. Y las enfermedades, como pueden ver, es el herpes de felino. Cuando vacunamos a un gato, estamos tratando de hacer una respuesta de mediación celular, porque esto es más importante para la protección inmunológica de un gato en vez de un anticuerpo contra el virus. Y esto también funciona con otros virus de gatos. Hay otros agentes infecciosos que utilizamos para proteger los animales, en los cuales estamos tratando de conseguir una respuesta inmunológica, no en la sangre, pero a la ubicación local, a donde los agentes infecciosos están entrando al cuerpo. Para ello, un ejemplo es importante, bueno, es una enfermedad de la vía respiratoria de los animales.
y también otros virus. Entonces, esta clase de infecciones que tienen una respuesta mucosa local muy fuerte, donde los organismos probablemente entran al cuerpo, es la clave que estamos tratando de rehacer cuando vacunamos a un animal de estas infecciones. De vacunas intranasal, como pueden ver aquí, es un ejemplo de esta clase de vacunación. Y si medir los anticuerpos nos da una idea de cómo cómo tiene protección de la vacuna a un animal, esto es una forma de medir los anticuerpos para ver si el animal está protegido, porque se ve si los antígenos de la vacuna que hemos entregado están funcionando. Y esto era una cosa muy difícil de hacer hasta recientemente, porque teníamos que utilizar laboratorios especiales para hacerlo. Yo no sé si en sus países tienen estas pruebas, pero en este momento están más disponibles dos que se pueden utilizar urológicamente en sus prácticas, que para los perros nos permite medir simple y rápidamente en la práctica si un animal específico tiene una respuesta de anticuerpos en su circulación en la sangre sobre los antígenos de las vacunas que utilizamos. Los dos sistemas se llama TiterCheck, que es de una compañía que se llama Symbiotics, para los perros contra los anticuerpos de ciertos virus, y Immunocomparison Check, que es de una compañía israelí que se llama BioGal, que puede utilizar sangre para la presencia de anticuerpos contra los 3 virus caninos mayores. Estos kits son más más comúnmente usados en prácticas y han sido validados en estudios científicos, y podemos ejemplos para los 3 virus caninos y para el resultado que uno recibe en esos kits en la práctica comparado con el estándar de laboratorio. También sabemos que para los virus del herpes, o los que ven aquí, es una correlación más grande para esto. Midiendo el anticuerpo a estos virus no nos da una buena indicación o dirección sobre la protección. Entonces, con esta inmunología vamos a hablar de lo que se llama vacunas infecciosas y no infecciosas. Ya estamos empezando a enseñar a nuestros alumnos esto. Entonces, una vacuna infecciosa es la que contiene un microorganismo, el cual que está fundamentalmente vivo. Un organismo se ingresa al animal, infecta las células para reducir secreciones y proteínas, pero, muy importante, no induce patología ni enfermedades. No hay nada de nuevo en esto. Ya las conocemos por varios nombres a estas vacunas. Se conocen como vacunas vivas a veces, atenuadas o modificadas también, o MLVs. Es un cambio en la terminología nada más, pero refleja el hecho de que los organismos en estas vacunas vivas siguen siendo infecciosas y pueden reducir un nivel bajo de infección y un sistema inmunológico. Entonces, las infecciosas en nuestros organismos tienen la habilidad de entrar en el sistema circulatorio y entrar en sus lugares infecciosos. Y es relevante y es muy importante porque no tendría sentido inyectarla y todos los agentes infecciosos, y si toda la inmunología ocurriera en el sistema subcutáneo, porque si no fuera así, las vacunas no podrían dar protección. Este es un buen ejemplo. Por ejemplo, les damos el virus para inducir un sistema inmunológico local en el intestino.
para que ocurra ese reto infeccioso, para que inducir este virus y que dé una respuesta inmunológica protectiva. Sabemos que ocurre, porque se ha hecho recientemente, es una demostración muy buena del efecto de dar una modificada o una viva. Lo que este estudio muestra es que dar una vacuna y buscar evidencia del virus de la vacuna en el sistema circulatorio y, más importante, en el tracto intestinal, lo que se llama virus fecal en este estudio. Les vamos a mostrar en un minuto. Es lo que ocurre, y esto es porque se induce una vacuna en respuesta. Es importante porque cuando se mide la partícula fecal se usa una técnica PCI. Es muy buena técnica, es muy simple, mejor que las que otras se usan. Otras que se usan, lo que pasa en el tracto es que los síntomas, que nos recuerda que los virus de la vacuna, aunque se pueden detectar con PCR, tal vez no se podrían detectar con pruebas urológicas, con la orina, ¿no? Entonces hay un diagnóstico, hay una interferencia aquí. Esto viene de este estudio en particular, esta gráfica. Les voy a enseñar 3 aspectos de los animales en el estudio. Se llama Garima. Puede detectar el virus en la circulación. Está el viremia, pueden ver arriba. Son 10 días después de la vacuna y después baja después de unas semanas. También se pueden meter en las heces, se pueden detectar en las heces 7, 8 días y después bajan después de varios días, después de un par de semanas. Y correlacionándolo es el nacimiento o la evolución y los antivirus en la sangre, y vemos que al ver en el pico de viremial empieza a bajar, después empieza el incremento y hay niveles de suero en el anticuerpo, lo cuales indican que el animal ya está protegido y su protección es por medio de la vacuna. Esta es una discusión interesante porque la gente dice siempre, bueno, he tenido este caso, acabo de vacunar a este perrito de 4 días después y se murió de otra infección viral. Le dimos el virus pava y después ya no pasa nada, no hay nacimiento de otra cosa, no hay evolución. Entonces se ven este escenario clínico, ven perritos que se han vacunado recientemente, después que crean una diarrea clínica y se mueren de otra infección de el virus pava. Y en otros casos no es un virus de vacuna, sino de campo. Entonces ya estaban incubando un virus o estaban infectados por otra. En los casos donde no hubo virus pava, había otros agentes infecciosos. De hecho, es muy raro que la vacuna del virus pava sola pueda ser responsable de esto. Hay otras vacunas infecciosas. ¿A qué me refiero con las no infecciosas? Bueno, ya las conocen. Hay un par de vacunas que todavía estamos usando. Aquí las ven. Aquí hay un agente infeccioso que es intacto, pero está ahí y no puede infectar las células, no se puede replicar, no puede secretar proteína. Es estimulado, se estimula el sistema inmunológico, pero se elimina con varios tratamientos y no puede prevenir enfermedades en el animal. Hay otras vacunas que varían en su rango, donde tradicionalmente tal vez podamos matar todo un organismo. Ahora tenemos varios productos de vacunas que no incluyen a todos los organismos, sino unas fracciones de organismos, proteínas de organismos, o de hecho, los genes que pueden afectar a estas proteínas protectoras. Entonces está mencionando las vacunas que están aquí.
como la viral vecta que se llama, que lleva el gene de interés al animal. Entonces, ¿qué diferencia hay de qué proceso, qué vacuna van a usar? Aquí hay una tabla que sumariza los aspectos importantes de cada una de las infecciosas y no infecciosas. Y creo que muchos estamos de acuerdo probablemente que las infecciosas son mejores, inducen la mejor inmunología, se pueden replicar en las células, y porque son mejores vacunas hay que dar menos dosis, es más poderosa, dura más tiempo, dura más la inmunología, no se necesita incorporar otro agente aquí, pero hay otros efectos negativos que son riesgos diuréticos, pueden volver a ganar esterilización, esterilentes, y ya que están vivos estos organismos, no se necesita que estén tan fríos en un ambiente más estable que otras vacunas. Generalmente son mejores para inducir sistemas inmunológicos que las no infecciosas. Y para la mayoría de los animales, en más situaciones clínicas, cuando hay una opción, y hay ciertas excepciones a esto, generalmente una infecciosa, una modificada, es la que se prefiere en la mayoría de los animales. Bueno, comencemos a hablar de los conceptos de la vacunación canina. Vamos a trabajar entonces en cosas que estamos haciendo aquí. Entonces, ¿a dónde se puede ir uno para leer más de lo que estoy diciendo? Bueno, ya vimos que soy el chairman de WSAV. Como pueden ver aquí, soy el grupo que hace los lineamientos y hemos producido. Es una fuente de información para gente, los profesionistas, para aquellos. Y también puede ver los protocolos para aplicar. La forma más fácil de encontrar esta información, por favor, pasen al sitio y vean al grupo y pueden bajar los lineamientos. Hay traducciones que quiero ver. Creo que hay una traducción en español en el sitio también. Entonces los lineamientos se publicaron, pueden verlos aquí, para prácticas animales. Y los lineamientos actuales que voy a hablar esta noche vienen del 2010. Y les puedo decir que en este momento el grupo de lineamientos está muy ocupado, estamos trabajando en una actualización a estos lineamientos que vamos a poder publicar para finales del siguiente año. Y quiero reconocer al grupo de los lineamientos y el trabajo que hacemos en apoyo a los animales, que nos ha permitido producir estos lineamientos científicos para esta profesión. Entonces los lineamientos, como pueden ver, si los ven, son muy grandes, son como 70 páginas. No se pudo, lo que hemos hecho es sacar una frase que captura los conceptos claves que queremos promover. Y vamos a hablar de estos conceptos. Pero es la frase, la pueden leer. Y dice, debemos tener como objetivo vacunar a todos los animales con las vacunas esenciales y a cada individuo con una menor frecuencia, administrando solo las vacunas no esenciales necesarias para ese animal. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a explicar exactamente qué significa esto. Las dos mitades de esta declaración, qué significan. Cada animal debe vacunarse y cada individual. Entonces, el concepto clave número 1 es que debemos vacunar y enfocarse
tantos animales en la población como se pueda. ¿Qué significa? Pero todo viene de un concepto inmunológico que se llama inmunidad de rodeo, y se puede demostrar y se puede hablar. Es donde están, la pueden ver aquí, y dice que si tomamos este ganado y puedes asegurar que por lo menos 75% de la población se reduce en una gran medida la prevalencia de una enfermedad infecciosa. Y para muchos agentes infecciosos es muy difícil que esa infección entre a ese ganado y se distribuya y cause una enfermedad infecciosa. Entonces, si aseguramos que cierta población esté protegida con la vacuna, la probabilidad de una enfermedad infecciosa es muy baja en ese ganado. Y es muy bueno, pero no es para todos los profesionistas. Muchos lidiamos con este ganado. Este es su rodeo, ¿no? Su grupo de animales. Su ganado son los adultos que viven en su pueblo, cerca de su clínica donde trabaja usted. Y para muchas enfermedades infecciosas, si pudiéramos asegurar que 75% de los perros fueran vacunados, sería muy difícil que estas enfermedades se distribuyeran por todo su ganado. Entonces, nuestra meta debe asegurarnos de que tratemos de vacunar a tantos perros como podamos. Esto se demuestra con las infecciones de rabia en algunos países. Y este es otro proyecto. Y están muy involucrados. Y lo hacen en el país de Tanzania, en África. Y este está subiendo de una campaña masiva de vacuna. Y lo hacen en el país, en los pueblos africanos, donde hay poblaciones potenciales de lo que se llama sueltas o free roaming, que andan en varios lugares. Hay muchos estudios científicos que se han hecho de esta área en particular, de los campos de vacuna. Y se ha mostrado claramente, científicamente, no solo en África, en Asia y otros lugares, que si tiene una población de perros en un pueblo y puede asegurarse que por lo menos 70 de ellos han sido vacunados contra rabia canina, no va a haber una infección de rabia canina, el virus va a bajar de los datos africanos como pueden esto, no solo en la población de los perros, pero también en la población humana y otros animales. Esta es una muy buena demostración de la inmunidad relacionada con una inmunidad general de los perros. El concepto clave número 2 es uno nuevo para ustedes, lo llamo menos es más. Y es un concepto en el cual están cambiando las cosas de cómo hacemos vacunas caninas, y para muchos de ustedes de pronto tienen la regla que todos los perros que entran a su práctica le dan el mismo tratamiento sobre vacunas. Es un protocolo de vacunas y todos los perros que entran reciben el mismo protocolo. Y esto es lo que está cambiando ahora en muchos países del mundo, es que reconocemos que los perros son distintos. La forma en que viven es distinta, su riesgo de infección es distinto y no todos los perros necesitan cada vacuna. Entonces este concepto nos hace pensar de perros como individuos, y los perros individuales de pronto necesitan protocolos de vacunas distintos. Está cambiando la vacunación en práctica del protocolo de todos los perros que han vacunados a una decisión individual. ¿Cuáles son los grupos de vacunas? Es separar las vacunas a 3 categorías distintas o 3 grupos distintos. Los llamamos esencial, no esencial y no recomendada. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es la esencial? Aquellas vacunas en las cuales todos los perros en todo el mundo, no importa dónde viven, cómo viven, deben recibir
La vacuna es esencial porque protege contra enfermedades que son comunes en el mundo, que son mortales para los perros si los tienen y que son importantes. En contraste, una vacuna no esencial no es una que tiene que recibir cada perro en todo el mundo. Los perros que reciben estas vacunas no esenciales pueden ser para perros que viven en un área geográfica específica o una forma de vida que les da cierto riesgo para ser expuestos. Y hablaremos de esto. Y la tercera son los no recomendados, que son, aunque estén en el mercado y estén disponibles, nosotros, el grupo de guías de vacunas y otros grupos de guías, piensan que no existe suficiente evidencia científica para respaldar el uso de esta vacuna. Y hablaremos de estos productos en un momentico también. Esta es la lista de las vacunas principales caninas en las categorías. Y esto es una lista de las guías de vacunas de WSVA y que está en el grupo de peritos de los hospitales caninos o de animales de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las vacunas que necesitan todos los perros? No hay ninguna duda. Todo perro y todos los perros que entran a su práctica tienen que tener vacuna contra CDV, CAV y el parvovirus virus. Y se está viviendo en un país donde hay rabia canina y es una enfermedad endémica. Tiene que ser importante para ustedes para vacunar todos los perros contra rabia canina. Yo vivo en un país donde no hay rabia canina y por lo tanto no los vacunamos contra rabia a menos que estén viajando. Entonces no hay ninguna pregunta, ninguna duda sobre las esenciales. Las no esenciales, las mitades. De pronto pensamos que no todos los perros de todo el mundo tienen que recibir una vacuna, incluyéndolos en la influenza de canina, portetela, borrelia, que pueden conseguir en ciertos países en Norteamérica y Europa, y la vacuna leptospira, que esto causa mucha discusión a veces, porque estamos poniendo leptospira como una no esencial. Lo que necesitamos recordar, y en nuestro grupo, esta organización que tiene incluidos 78 países miembros, y la prevalencia de esta infección es distinta en los países y es más importante o menos importante en ciertos países. Entonces no podemos hacer una recomendación mundial que todos los perros en todo el mundo tienen que recibir esta vacuna contra la leptospira, porque hay ciertos países en que no ocurre. Pero si su país tiene esta enfermedad como una enfermedad importante o prevalente, no tenemos problemas que cambien esta vacuna de no esencial a esencial, siempre y cuando haya una justificación científica para hacer ese cambio. Pueden ver las dos que no son recomendadas, coronavirus y giardia, no son recomendadas. Hablaremos de esto porque yo sé que estas vacunas sí las están utilizando bastante en Latinoamérica. Entonces es muy fácil con las vacunas esenciales, pero ¿cómo se decide cuáles son las no esenciales que se utilizan con un perro específico? ¿Cuáles son las preguntas que se hacen a sí mismos o le hacen la pregunta al propietario o al dueño cuando tomar esa decisión? Primero, ¿tengo esa enfermedad en mi área? No tengo enfermedad correlacional, no hay razón para vacunar a los perros para una infección que no existe. Una vacuna disponible va a proteger contra la forma de infección que tengo en mi área. Y cuando hablamos en leptospirosis, vamos a hablar sobre eso un poquito. La forma de vida o cómo vive este perro quiere decir que tiene riesgo para tener contacto con esta infección. Y les daré un ejemplo sobre esto. Y si el perro no vive donde vive esta infección, está viajando a donde existen estas infecciones, podemos justificar vacunarlos. Y la vacuna, ¿cómo funciona? Son eficaces las vacunas. ¿Y cuáles son los riesgos de eventos adversos después de una vacuna?
que puede hacer que superen los beneficios de considerar la protección. Estas son las clases de preguntas que tenemos que hacernos. La primera es muy simple. ¿Existe esta enfermedad en el país o en el área de trabajo? Y desafortunadamente nosotros tenemos problemas en tratar de conseguir datos científicos y evidencia sobre qué tan prevalente y distribuida es la enfermedad canina. Hay ciertas, y una de estos que se llama Cicada, es una encuesta Cicada y es de MSD Animal Health, y quisiera verlo en varios más países. Estos son, le preguntan a los veterinarios si han identificado esta infección y poner esta información en una página de internet o web y que junta todos estos datos y que hacen un mapa de distribución y prevalencia de ciertas enfermedades en el Reino Unido. Y ahí tenemos, no lo puedo ver, no lo puedo leer, pero hay un punto caliente, un punto a donde en el suroeste hay un sitio donde está más prevalente. Nos permite aquí ver, y a la derecha puedo poner mi código postal específico y puedo ver cuáles son las enfermedades en mi área específica con mi grupo canino, con mi rodeo canino. Es posible, sería muy bueno poder tener esto para ver cuáles son los agentes infecciosos que existen o son prevalentes en su área y para ver cuáles son las vacunas apropiadas. Entonces estamos hablando aquí sobre vacunas individualizadas. No todos los perros reciben el mismo tratamiento. Aquí hay dos perros, uno a la izquierda. Es un perro que todos los fines de semana va a hacer cacería de patos con su dueño en el agua. El otro es un perro que vive en una ciudad, en un apartamento, nunca sale, excepto una vez al día, a las 5 de la tarde, exactamente cuando baja, da la vuelta a la cuadra y vuelve. La pregunta es, ¿cuál de esos dos perros tendrían, lógicamente, una vacuna contra el leptovirus? Claro, es el que tiene la posibilidad de riesgo infeccioso, que es el que tiene que correr en el agua con lodo y que está afuera, a donde existe esta enfermedad. Entonces, pensar sobre la forma de vida del perro y el riesgo de ser expuestos, que pueden llevar o no a requerir que se utilice cierta vacuna. Concepto clave número 3. Las vacunas deben administrarse con la menor frecuencia posible. Y esto de pronto es nuevo por muchos de ustedes, porque tradicionalmente en la práctica veterinaria estamos muy contentos y es muy normal, tradicional, hacer una vacuna todos los años. Y las cosas están cambiando en Norteamérica y en Europa y en Australia y Nueva Zelanda. La forma en que vacunamos, la frecuencia de las vacunas está cambiando y esto es lo que vamos a hablar en estas áreas. Esto está relacionado al concepto de cuánto dura la inmunidad, que si vacuna un animal, cuánto tiempo recibe protección este animal de la infección. Y pueden volver a la serología y vigilar las protecciones de estos anticuerpos del serum. Y no todos los anticuerpos funcionan exactamente lo mismo. La vacuna de leptospira se utiliza por un periodo corto de inmunidad y se puede ver cómo se ve la producción de anticuerpos en los perros y pueden ver que llega a una cumbre y baja en 12 meses de la vacuna. Contra las infecciosas, contra el MEVL y otros virus, que si vacunamos a un animal, a un cachorro correctamente, va a crear esta reacción de anticuerpos que existirá por hasta 14 años sin ninguna revacunación de ese perro contra esa infección. Entonces, no todas las vacunas son iguales en su habilidad de poder crear
una respuesta, una reacción inmunológica a largo plazo. Entonces, en términos de producción comercial de vacunas, lo que tenemos que hacer antes de que le llegue una vacuna a su práctica es hacer una licencia y probar que la vacuna funciona. Y tradicionalmente lo que hacíamos era hacemos un experimento a donde vacunábamos a ciertos perros, esperábamos un periodo de tiempo y después les exponíamos al agente infeccioso y el tiempo de esto era de un año. Para la mayoría de las vacunas vemos que si hacíamos una vacuna un año más tarde el perro estaba protegido y entonces teníamos una duración de esta inmunidad. Pero nunca hicimos las pruebas para largo plazo. Todos los años siempre ha sido el mínimo periodo de duración de inmunidad es el periodo mínimo que se protege el animal contra la infección. Las cosas están cambiando rápidamente y en su parte del mundo las cosas están cambiando también. Y ahora están mirando vacunas o están encontrando vacunas que vienen al mercado con un periodo más largo de duración de inmunidad, de sea 3 o hasta 4 años. Estas no son vacunas nuevas o fabulosas. Estas son situaciones donde las vacunas son las mismas, pero se han hecho pruebas para probar que las vacunas protegen a los animales por lo menos un mínimo de 3 años. De lo que hablamos aquí son las vacunas esenciales, especialmente de las infecciosas contra el distemper o los otros virus comunes de los perros. 3 o 4 años, si es el mínimo de duración de inmunidad, ¿cuánto duran? ¿Por cuánto tiempo pueden proteger a los perros si no los revacunan normalmente como adultos? Y ahora tenemos algo de información sobre esto y sabemos que si tienen vacunas correctamente hechas a los cachorros, a los perros pequeños, y aunque no reciban otra vacuna como adultos, tienen una inmunidad, protección, como demostrado por los anticuerpos, por un mínimo de 9 años después de la vacuna al cachorro. Entonces, aunque estamos viendo productos que están diciendo que protegen por 3 o 4 años, en realidad esa protección de la línea viva de las enfermedades esenciales es mucho más largo. De las enfermedades como vacuna o kennel cough, estas no tienen estas inmunidades a largo plazo. Estas tienen que ser hechas todos los años, repetidas todos los años. Hay una distinción entre las esenciales y no esenciales en ese respecto. Concepto clave número 4, la forma en que vacunamos y que vendemos las vacunas al cliente tiene que cambiar también. Lo que se está volviendo ahora muy importante en todo alrededor del mundo es el concepto de un chequeo anual. Esto no es ciencia, esto es sobre la forma en que vendemos nuestros servicios profesionales a nuestros clientes. Un control médico anual es una visita al veterinario una vez al año, una consulta un poquito más larga entre el veterinario y el cliente, que nos da todos los controles médicos sobre la salud y bienestar de ese animal. Y hay muchas cosas que se pueden hablar con el dueño sobre este control médico contra parásitos, comportamiento, de pronto algún análisis hematológico o una enfermedad crónica contra diabetes, cómo controlar y vigilar esa enfermedad. Y también podemos discutir que si le vamos a dar una vacuna a ese perro y qué clase de vacuna se le da. Distintas formas de presentar vacunas con un paquete de protección. Entonces, el aspecto comercial más que vamos a ver, los doctores reportan que es una oportunidad para vender otros servicios profesionales al cliente, les encanta y muestra muy bien que muestra muchas ganancias. Lo que estoy presentando aquí es
es una factura ficticia que los clientes tal vez puedan recibir después de un chequeo. Ni siquiera voy a ponerle una moneda aquí. La proporción de los números es la que les voy a mostrar. Y lo que quiero que vean, en vez de salir por una cuenta de 126 moneda, es una consulta profesional. Están pagando por su tiempo profesional como un profesional educado para hablar de la salud y bienestar de ese animal. Lo que no pagan es la vacuna, la jeringa con la vacuna. Ese es el costo, es el precio en este ejemplo. O, como les voy a mostrar ahora, en algunos países, la forma que promueven el chequeo aquí es con una vacuna gratis. Sí, va a ser regalada la vacuna, porque la vacuna no es la razón por la cual el cliente viene a verlo. El cliente viene por la salud y bienestar de su amada mascota. Y entonces a la derecha, donde dice publicidad, vacuna gratis, abajo dice con la compra de un examen. Entonces, es una consulta profesional, no es una vacuna. Es un cambio sutil, una forma sutil de cambiar la forma en que brindamos un servicio profesional. Bueno, ahora vamos a ver cuántos de ustedes siguen despiertos. Y aquí viene la segunda pregunta en grupo, y muy específica para ver cuándo comienzan ustedes a vacunar a cachorros. Hay 3 opciones. Comienzan a las 4 semanas, 6 u 8 semanas o más. ¿Se pueden responder, por favor? Les damos un poco de tiempo y veremos cómo respondemos. Es fácil, creo que ya escogieron. Vamos a ver. Veremos la de inglés. Muy interesante. La versión en inglés. Todos responden a 6 semanas. En portugués y en español, ¿qué tenemos? En español tenemos 70% a las 6 semanas y un poco más del 20% a las 4 semanas y menos del 10% a las 8 semanas. En portugués, ¿qué tenemos? La mayoría una vez con 6 semanas al 60%, 40 a 4 semanas y uno muy pequeño a 8 semanas. Interesante. Típicamente tenemos menos participantes en inglés, pero ahora tenemos muchos en portugués y en español. Y bienvenidos a todos a Europa. Qué bueno que están aquí con nosotros. Muy bien. Con estos antecedentes, bueno, ya lo vimos. Vamos a hablar ahora de los lineamientos. ¿Y qué tal los cachorros? ¿Cómo vacunamos a los cachorros? ¿Qué recomiendan los lineamientos? Bueno, la razón por la cual que se vacunan los cachorros tiene que ver aquí con esta gráfica. Es el concepto de que los cachorros que acaban de nacer que obtengan la protección de la primera leche de su mamá en el colostrum, lo cual da una protección pasiva del sistema inmunológico. Pero lo que muestra la gráfica es que estos anticuerpos maternos caen o declinan en su concentración al tiempo, donde están las X, es la edad a las 12 semanas, como pueden ver, con muchos están de acuerdo, ¿no? Y la mayoría de los cachorros, cuando ya tienen las 4 semanas, ya se desapareció el anticuerpo. Y llegamos a un periodo pequeño aquí en medio que se llama la ventana de susceptibilidad. El momento en un cachorro en particular en donde hay suficientes anticuerpos que le sobran para protegerlo de una enfermedad, pero aún así hay lo suficiente de bloquear la habilidad que ese cachorro tendrá para responder a las infecciones disponibles que hay en el ambiente. Tradicionalmente, esta
ventanita va entre 8 y 10 semanas, y por eso en muchos países los clínicos le dan ese protocolo que comienza a las 8 semanas y termina como las 10, 12 semanas. Ahora sabemos que tal vez esto no sea una infección real en cada cachorro. No es tan crítico medirlo ni saberlo. Cada cachorro es diferente. Y incluso los que sean de la misma camada son muy diferentes. Y cada uno lo deriva. Y cada uno recibe diferente. Pero por medio de unos estudios creemos que uno de cada 10 cachorros, aun cuando llegan a las 12 semanas, aún así hay suficiente anticuerpo de la mamá para que les prevenga responder a una vacuna que se da a las 12 semanas de edad. ¿Y qué significa? Que si les preguntan o checan el protocolo, son de 10 o 12 semanas, hay entonces un riesgo de que ese cachorro no esté protegido hasta que reciba la vacuna de las 12 semanas. Entonces, esas son la tabla, la misma recomendación, la misma de la American Animal Association. Comenzamos a las 8 o 9 semanas, como ven. Hay una segunda vacuna de las 3 a las 4 semanas y una tercera. El alineamiento actual dice que hay de 14 a 16 semanas de edad. Ven que está en rojo 16 semanas porque en esa discusión actual que se está inclinando hacia allá a las 16 semanas, incluso más de mayor edad, que tal vez sea mejor edad con la tercera vacuna a las 14 semanas. Ahora a los cachorros les damos 3 vacunas de 3 a 4 semanas y se les da con un impulso, un refuerzo de las 12 meses. Y es parte de la serie, es preferida las 12 semanas. Bueno, lo que vemos aquí es un ejemplo, solamente un ejemplo de la forma en que tal vez puedan escoger la vacuna para el cachorro. Pero entonces para las vacunas centrales son las claras, el estándar. Pero si de la asociación en el lineamiento dice a las 8 semanas, la segunda a las 12 semanas, la tercera a las 16 semanas, para estos comunes que ya escucharon, estudiante, etcétera, la historia. Si hay mucha enfermedad en el área, se les da a las 12 semanas, como se recomienda. Y ven en esta tabla, tenemos una segunda, 4 semanas después. Y esto se recomienda en áreas endémicas muy altas. ¿A qué se refiere esto? Con riesgo alto. Como a India, África, donde hay enfermedades grandes y muy prevalentes, muy importantes. Estas son las vacunas básicas. Y ahí hay las no básicas. ¿Y cómo se les da las no básicas? Bueno, una que hay que considerar es la de virus respiratorios superiores. La combinación intranasal para protegerlo, y se puede ver que se le puede dar al cachorro tan temprano como las 4 semanas, y van a ver en el lineamiento que se recomienda una segunda de esta 4 semanas después, pero no es una recomendación hecha por el grupo, por eso en esta tabla está en paréntesis. También ven, contrario a lo que recomiendan los fabricantes, la asociación recomienda es atrasar la de Leptospira hasta que el componente de los básicos se dé. Este es un ejemplo nada más. Se dan esas 2 dosis a 4 semanas de separación y después a las 18 y 22. Pero yo sé que muchos van a integrarlo, la antiviral, con las antivirales básicas según se recomienden por el fabricante. Entonces, ¿qué tal un cachorro? Que no es un cachorro que venga de un criadero reputable, que tiene buen historial. ¿Qué tal un cachorro que venga de una granja de perritos?
donde la perra no es vacunada, hay muy pocos anticuerpos de la mamá. ¿Qué hacemos con ellos? Bueno, aquí puedes comenzar antes, y muchos saben que hay problemas de císticos que se llaman PAPI-DP, y se recomienda por un uso con licencia, y se permite a las 4 semanas. Porque claramente en esta situación, si el perrito tuviera muchos anticuerpos de la mamá, no responderían a la vacuna tan temprano, debido a los anticuerpos de la mamá en el colostrum, ¿no? Y los adultos, perros adultos, revacunar a adultos una vez que acaba la serie de cachorros. Bueno, aquí hay grandes cambios que han ocurrido en años recientes. Hablé sobre el hecho de que ahora tenemos licencias o modificadas vacunas antivirales que ya tienen licencias que se van a usar de 3 a 4 años anualmente, que se dan. E idealmente, si hay esto disponible, estas son las que deben reunir. Son los productos que te permiten con seguridad y eficazmente para usarse cada 3 o 4 años en adulto. El hecho es que es reducir el número de patrones patógenos que seguimos dándole al perro seguido, y por lo tanto incrementar la seguridad de la vacuna y el procedimiento. Aquí tenemos otra pregunta de encuesta que tiene que ver con las enfermedades respiratorias, o este complejo de enfermedades respiratorias. Le preguntamos cuáles son las vacunas que utilizan o no en su práctica. ¿Son intranasales? Porque creen que esto es una vacuna mejor, que tiene una inmunidad o crea una inmunidad más rápida, una intranasal, no saben por qué lo usan de pronto, una inyectada, que es más fácil de hacer, o inyectable por otra razón, o no saben por qué, o la última opción, o si no utilizan estas vacunas de ninguna. 5 cosas que pueden seleccionar, y este es el momento de hacer sus respuestas, y veremos cómo votaron todos ustedes en estas preguntas en unos momentos en los grupos de lenguajes o de lenguas que están escuchándonos. Muy bien, hablemos sobre las respuestas en inglés. Es muy claro que tenemos dos terceras partes de las personas están utilizando intranasales porque saben que son más eficaces y rápido, reacción rápida. Una cuarta parte utiliza inyecciones y 12% no utilizan esas vacunas para esta enfermedad en ninguna. Es una respuesta muy interesante. Los otros idiomas, gracias Michael, en español. En el idioma, los delegados en español, la mayoría de ellos utilizan intranasal porque es más rápida la inmunidad y son más eficaces. 3% solamente utilizaron intranasal por otra razón. En la segunda selección fueron inyectables que es más fácil de administrar, 24%, y mitad inyectadas por otras razones, y 15-16% no utilizan esta para kennel cough. En portugués, la mayoría, 75-76, utilizan intranasal porque es más rápida la reacción. 2% utilizan intranasal por otras razones. 16 utilizan inyectables porque es más fácil administrarlas. 4 personas utilizan inyectables por otras razones y el 22% no utilizan estas vacunas. Muy bien, excelente. Y de lo que he dicho anteriormente, en la forma en que funcionan estas vacunas, en crear reacciones inmunológicas locales, no se puede entender por qué es la intranasal que se recomienda.
Y para perros adultos, aquí hay un calendario posible para hacer las vacunas de perros adultos según las guías y las recomendaciones de WSAVA o de la Asociación Americana de Hospitales de Animales. Para las esenciales, distemper, hepatitis y otros virus se hacen cada 3 años. No anual, pero cada 3 años. Rabia, hablaremos en un momento. Hay vacunas de rabia que también tiene un periodo de 3 años de inmunidad y donde es posible dar vacunas de rabias en ese periodo, con ese lapso, lo estamos alentando que se haga. Hablaré de eso en un momento. Y esto no es el caso para las vacunas no esenciales y a donde está elegido en un perro individual utilizar las vacunas no esenciales. Estas tienen que ser hechas anualmente, intranasal de kennel cough o leptospira. Tienen que darse anualmente, aunque podemos utilizar las vacunas esenciales contra virus cada 3 años. Al hacer esto, nosotros reducimos el número de antígenos que le estamos dando a un perro cada año. Y eso es una cosa muy buena y es mucho más seguro para cada perro. Y un par de palabras sobre las vacunas contra la rabia. Queremos utilizarlas. En algunos países no es un requisito legal vacunar contra la rabia, aunque la enfermedad esté presente. Pero como profesión debíamos ser los líderes y vacunar. Como les dije, tenemos una vacuna de rabia que está producida por compañías internacionales que tienen un periodo de 3 años, un lapso de inmunidad por 3 años. Hay muchos países en el mundo y ustedes, los individuales, pueden ser unos de ellos, a donde la ley dice que tiene que hacer una vacuna contra la rabia todos los años, aunque la ciencia diga que esta vacuna protegerá por 3 años. ¿Qué hacemos sobre esto? Lo que sugiero yo es que traten de hacer lo que se ha hecho en muchos países y llevarle a la legislación y cambiar las leyes para que cumplir con la ciencia. Eso tiene que ver más con política que con ciencia. Hablemos un poquito sobre sobre las vacunas no esenciales o no recomendadas. Hablamos sobre leptospirosis, porque en este momento hay mucho interés en esta enfermedad sobre los perros globalmente, mundialmente, y ha habido muchos estudios científicos en los últimos años hablando sobre qué tan prevalente y cuáles son los grupos de este agente infeccioso que causan esta enfermedad en distintos países del mundo. Hay un gran enfoque en este momento, énfasis, y hay ciertos cambios en las vacunas de leptospira. En muchas áreas y en ciertos países hay nuevos productos que no contienen solo de 3 o 4 grupos de leptospira que incrementan la reacción inmunológica de protección, y el uso de estas vacunas y su presentación o su introducción a países tiene que ser basado en la circulación conocida, en la respuesta científica y el conocimiento que tenemos sobre cada uno de estos países, y esta sería una vacuna más apropiada que puede proteger mejor a la población que está en riesgo. Entonces, la vacuna de leptospira que se utiliza en su práctica debe estar basada sobre el conocimiento local de cuáles son los virus que están circulando en su área. Es difícil conseguirlo, pero hay más y más de estos estudios, y que es posible que en las escuelas veterinarias y académicos en sus países ya han hecho este trabajo. Hay otra pregunta de encuesta y tiene que ver sobre la enfermedad VGG de contra el coronavirus. Tienen 4, yo utilizo coronavirus en la mayoría de los perros. Yo lo tengo, pero no la utilizo para todos los perros. Yo casi nunca utilizo esta vacuna, o nunca utilizo esta vacuna y no la tengo en mi práctica. Y por favor seleccionen una de estas opciones y les daremos una demora pequeña o corta para poder conseguir la respuesta.
Y si vemos a los participantes en inglés, la mitad utilizan la vacuna de coronavirus en la mayoría de los perros que ven. Una cuarta parte nunca lo utiliza y el resto, la otra cuarta parte, lo utiliza en otros perros o casi nunca. David, esto es muy similar del grupo en español. 43-44% lo utilizan en la mayoría de sus perros. La mayoría de respuesta, el 9-10% casi lo utilizan solo con ciertos perros, 17% casi nunca lo utilizan y 30% nunca utilizan la vacuna contra el coronavirus. En los portugueses, la mayoría, 70% casi, lo utiliza para la mayoría de sus perros, 10% otra vez lo utilizan solo para ciertos animales, ciertos perros, otros 10%, mismo número, casi nunca lo utilizan y como 12% nunca la utilizan. Entonces hay una diferencia entre inglés, español y portugués. Pero en general 50-70% utilizan en la mayoría de los perros. Entonces hablemos de coronavirus y verán de las tablas anteriores que las guías de vacunas, el grupo de vacunas, las guías de vacunas no recomiendan esta categoría de vacunas. ¿Por qué? Básicamente, dos razones. Tenemos muy poca evidencia científica buena que el coronavirus canino es un patógeno entérico principal y tenemos menos evidencia que la vacuna está protegiendo contra la infección de coronavirus en canina. Y entonces se está tratando de encontrar algunas teorías de lo que están viendo. Esto es un papel que viene de una hoja de información de McLapen en una universidad y resume la ciencia sobre el coronavirus canino y las vacunas. Y voy a leer algo de esto. Primero, el que la infección de coronavirus resulta en una enfermedad gastrointestinal leve, a menos que haya una infección con parvovirus concomitante. Es una enfermedad muy leve. Es justificado utilizar una vacuna contra una enfermedad leve. La segunda línea dice que si tratan de utilizar el coronavirus canino y utilizarlo experimentalmente una enfermedad gastrointestinal al perro, el virus no puede causar la enfermedad gastrointestinal en los perros experimentalmente. Otra cosa, en un estudio en la Universidad de Colorado, si un perro tiene diarrea, solo uno en el caso tiene coronavirus en el fecal. Y entonces tenemos más información que en otros estudios en que hay unos perros vacunados contra el parvovirus. Contra el parvovirus, la vacuna contra el parvovirus estaba protegiendo contra el coronavirus. Y no sabemos cuánto dura esta inmunidad. Y para todas estas razones científicas, de ambos WSAV y las guías y el grupo de guías no recomiendan esta vacuna contra coronavirus, que es contradictorio a su uso muy prevalente en sus partes del mundo, en sus países. Y ahora hablamos sobre la vacuna contra giardiasis, que la tenemos, que no está recomendada en la lista. ¿Qué decimos sobre esto? Si la evidencia de esta vacuna, que la vacuna de prevenir, la evidencia científica es muy escasa sobre esto. Lo que les puedo decir que en sus áreas del mundo, en Latinoamérica, es la única parte del mundo donde se puede comprar esta vacuna todavía. Lo han retirado del mercado en casi todos el resto del mundo, a donde estaba disponible. Entonces, ¿qué evidencia tenemos? Aquí hay un abstracto de la Universidad de Veterinaria, que cachorros que sí o no recibieron la vacuna contra giardiasis y los que estaban vacunados tenían una
eran más sujetos a diarrea después de la vacuna de los que no lo recibieron antes de la vacuna. Y la conclusión en rojo aquí es que no hubo suficiente evidencia científica para sugerir que la vacuna contra giardia canina es eficaz para prevenir la diarrea o infección. Y esto es otro resumen científico de la Universidad de Colorado de la infección de giardia, que es una enfermedad que no es mortal para los perros, tiene baja prevalencia y entonces, ¿por qué vacunar contra esto? Y hay muchas especies de giardia, por lo menos una específica para los perros. Y no sabemos si se puede proteger, cross-proteger contra el resto de los formatos fuera de el que está en la vacuna. Y no sabemos si esta vacuna contra giardia tiene protección contra la enfermedad en una situación de grupos. Por esta razón, nosotros no estamos recomendando el uso de la vacuna de giardia. Y finalmente, cuando estamos hablando sobre su área, sobre la leishmaniasis, que hablamos de leishmania, leishmania, si se leen las guías, no se le mira, no se enfrenta porque nuestras guías son mundiales y solo hay 2 partes del mundo donde esta vacuna existe, en Brasil y en otras áreas de la región y en Europa también recientemente, donde tenemos la vacuna contra la leishmania. Pero yo sé que muchos de ustedes conocen estas vacunas, las están utilizando como parte de su práctica. Y quiero hablar sobre esto. Y este es un estudio muy reciente y que es muy bueno, y es básicamente un estudio que compara 2 vacunas en Brasil y para proteger y inducir una reacción inmunológica. Este estudio comparó estas 2 vacunas de Leishmaniasis y TEC, y la conclusión es que ambas parecen funcionar y que no hay grandes diferencias entre las 2 en proteger a los perros. Y estos son los datos de este estudio en general relacionado con la ciencia clínica, que están los señales clínicas después de o no ser vacunados. Habían 30 perros que no fueron vacunados, y los 30 de estos perros que tuvieron enfermedad de leishmania clínica, de los 40 que recibieron la vacuna de leishmaniasis, solo 3 tuvieron la enfermedad, y de los 30 que recibieron la vacuna LeishTech, 3 solamente tuvieron señales clínicas o signos clínicos y entonces la respuesta, la vacuna es básicamente lo mismo, y esto es lo que básicamente no hubo gran diferencia en el tiempo de conversión clínico y del diagnóstico entre los grupos de perros que recibieron las vacunas. Hubo una diferencia sutil entre las respuestas serológicas y en las respuestas adversas, en las reacciones adversas, y los perros con una mayor frecuencia e intensidad de las reacciones adversas. Y el trabajo de leishmaniasis canina es como rabias. Nosotros vacunamos para proteger los perros, pero también tiene beneficios de salud pública, y ha sido demostrado muy bien por un estudio científico en Brasil. Y este es una gráfica compleja, pero es una forma de mostrar que la vacuna contra la leishmaniasis protege a la población humana de esta enfermedad. Y ese es el trabajo que se ha hecho ahí. LBZ en Brasil muestra que la incidencia de la población humana, o el beneficio para la población humana, es un beneficio mayor que matar o quitar a los perros. Entonces, eso realmente me trae al tema me tardé un poco más de lo que anticipaba,
la inmunología veterinaria, la clínica, perros y gatos. Si quieren leer más de esto, pueden ir a los lineamientos de vacunación de la asociación, y si quieren más información de la inmunología, estos son mis 2 libros. Están los 2 en inglés solamente, pero pueden acceder a ellos en varios sitios. Con ello, muchas gracias por participar y escuchar. Tenemos muy poco tiempo para preguntas y respuestas. Ya me las están preparando, creo. Gracias, profesor Day. Fascinante, ¿eh? Las preguntas que entran ya son bastantes, son buenas. Hay mucho interés y mucho involucramiento aquí. Comencemos con la pregunta. La vacuna de perras embarazadas, preñadas, ¿se pueden vacunar algunas perras? Bueno, se me pregunta mucho. Sí. La respuesta es, generalmente no. No se recomienda. Ciertamente no se recomienda en la compañía, en la hoja de datos que la acompaña. Hay una excepción con la vacuna del herpes canino que está en Europa, pero no se anima, no se motiva, perdón, no se motiva esa vacuna en una preñada. Y las vacunas básicas, las centrales, si tienes un perro adulto y se vacuna según los principios de la asociación, entonces ese animal ya debe estar inmune y estar protegido con su colostro sin ni siquiera hacer la necesidad de vacunar, ¿no? Justo antes, ¿no?, del nacimiento. Muchas gracias. Muchas preguntas. En la vacuna de cachorros jóvenes, si el cachorro no tiene el anticuerpo maternal, ¿cuándo se puede comenzar a vacunar? Sí, hay muchos estudios de ello. Se puede vacunar mucho más temprano, como se dice ahí. Si está usando infecciosa o modificada vacuna, se recomendaría antes de las 4 semanas para cada uno, porque básicamente la vida sigue ahí y hay una duración de enfermedades infecciosas. Entonces, si la pregunta es, ¿cómo se sabe si ha recibido protección maternal, ¿no? Si tomó colostro o no, dentro de la ventana, cuando puede ser absorbido el colostro. Es muy difícil saber típicamente, pero ciertamente más temprano, antes de las 8 semanas, sí. Si hay una infecciosa o modificada, se puede comentar antes de las 4 semanas. Gracias. Una pregunta sobre ¿cuánto tiempo después de la vacuna se espera que el animal esté protegido? Va a depender de si estamos hablando de un cachorrito o un adulto. Una vez, depende de la vacuna. Ciertas vacunas pueden surtir efecto rápido en inmunidad. Sabemos que se sabe de estudios de perreras. Se miran los animales que entran cuando se vacunan. Para el destemta, sabemos que se induce muy rápido en el sistema inmune. En esa situación, que más que un adulto. Pero no hay una respuesta fácil. Varía, depende del perro, de la edad y del lugar. Gracias. Pregunta. La duración extensa de la inmunidad. ¿Habría algún problema en vacunar a los perros anualmente? Con una vacuna se recomienda cada 3 años. No hay, porque si es la misma, la exacta que se ha usado
antes, anualmente, no hay, la razón por la cual no lo hacemos es porque no se necesita dar una vacuna innecesaria. Si la das, estás incrementando de forma baja pues el riesgo presente de un efecto adverso. Cierta gente dice que, bueno, no le doy una vacuna al perro cada año, bueno, no me van a venir a ver y quiero más negocio, ¿no? La respuesta es, bueno, claro, dale al adulto una vacuna cada año, pues dale una que no sea la básica, la lepto u otra, porque tienen que dárselas cada año. Pero no se las des si estás usando un producto de 3 años y un producto de 3 años cada año, porque simplemente no es necesario. Vemos que se administra, ¿no? Y no se sabe qué componentes se les da, muchas veces. Muy bien, gracias. Reacciones adversas, menciono esto. ¿Preguntas sobre eso? Interesante. Un perro recientemente tenía una acción severa después de una vacuna. ¿Debo vacunarlo el año que entra? Si ya tuvo una reacción adversa muy seria, es una pregunta muy común, pero no hay una respuesta fácil. Depende, entonces, de el tipo de vacuna. Vamos a empezar por ahí. Suponemos que es un adulto, en este caso, y ya le diste Stempar o Adenovirus, o las básicas, y ya le diste la de rabia, y la de lepto también. Entonces, va a haber una respuesta diferente para cada vacuna. Si es la básica, la de Stempta, la Eno, sí, no lo hagas. Puedes cambiar y usar un producto de 3 años, o aún mejor todavía, uno de esos de suero, y monitorar la presencia de anticuerpos. Si hay anticuerpos en el perro, 3 años después, o 4 o 5, ese perro ya está protegido y no lo necesita. Las otras, ¿no? De Harvard, Stent, bueno, y de rabia, como dice, bueno, tengo que dar la de rabia para cada año. Tal vez fue la vacuna de rabia la que disparó la reacción y no se sabe, ¿verdad? Muchos países hay que darle la de rabia, a menos de que la ley te permita, sobre fundamentos médicos, que no se la des en Norteamérica, que sea el caso, ¿no? Que justifiques médicamente que no se puede. Y entonces sería mejor cambiar un producto de 3 años para rabia, así se puede. ¿Qué tal las que no son las básicas? ¿Cuáles fueron las que inducen la reacción? Y en este caso regresamos a todas las ideas de, bueno, ¿cuándo uso una vacuna que no sea la básica? ¿Es necesario? ¿Cuál es la lógica? Si hay leptovirus en mi pueblo, en mi ciudad, en mi país o en mi área geográfica, ¿y cuáles son los riesgos entonces? Los puntos que se les dan o no darle esa vacuna. Entonces, no es una respuesta clara, depende del perro individual, del riesgo que hay, el tipo de vacuna del que se habla. Pero lo ideal sería minimizar vacunas futuras en cualquier perro en el que se vea que haya una reacción alérgica o que se dispare, porque si ya lo desensibiliza, tu sistema inmune responde de la misma forma o va a responder igual al patógeno después de 12 meses. Otra posibilidad es cambiar marcas de vacuna, si es absolutamente necesario darle la vacuna. Y otra posibilidad para ese tipo de reacción de la que hablamos, que sea edema facial o problema cutáneo, y darle un antihistamínico o una dosis antiinflamatoria de esteroides. Hay varias posibilidades. Gracias. Muy buena respuesta. Una última pregunta, creo, para terminar. Ya la repitieron. ¿Por qué la asociación o la recomendación de AHA, por qué no coincide con la de la empresa, la del fabricante? Hay una razón para ello.
El lineamiento viene de grupos de científicos como yo, que revisan la literatura científica que tienen y que comparten información que no se publica, que cada quien ha hecho. Y lo que estamos tratando de hacer es darles a ustedes tiempo y evidencia, conclusiones con evidencia, con pensamiento científico con respecto a la vacuna. Ahora, no es que sea un caso como antes, pero muchos productos ahora en el mercado recibieron su licencia hace mucho tiempo, y para que las empresas cambien las palabras de la recomendación es una aventura muy cara. Financieramente no es fácil. Por esa razón, siempre hay un conflicto en lo que se escribe en la hoja de datos. Tal vez puede ser información histórica de cuando se sacó la licencia de esa vacuna, comparado con lo que se piensa ahora científicamente, en este momento, en la comunidad científica. Y es una de las razones principales de ello. Muy bien, muchas gracias, Michael. Creo que hablo por parte de todos los que escuchamos y ha sido muy agradable y muy profesional. Muchas gracias por tomar su tiempo y en su horario, que es muy valioso para esta presentación. Gracias por escuchar a todos. La gente que escucha, recibiremos un email de seguimiento en nuestros días para que tengan acceso a la grabación que se dio. Y también tenemos un contacto. Si tienen cualquier otra pregunta, hay un contacto. Hay muchas preguntas que ya entraron y trataremos de responder a todos, aunque no se tocó aquí. Solo quiero decir que muchas gracias una vez más al profesor Day y a los traductores que trabajaron tan duro. Este webinar ha sido por MSD Animal Health. Gracias por participar. Adiós.